Y de ahí vamos a revisar una herramienta que igual es un cuestionario para medir este asunto del compliance y medidas anticorrupción para las empresas. Está diseñado para cualquier empresa, pero en particular para pymes. Entonces, de ahí saldrá el segundo cuestionario que tenemos que aplicar, ¿vale? Ok, les voy a compartir entonces pantalla. Maestra. Sí, sí, sí. Le iba a preguntar lo de la tarea de la presentación. ¿Subimos todos la presentación o uno por equipo? Uno por equipo, nada más asegúrense que la portada tenga los nombres de todos los integrantes. Ya de ahí al descargarlos, registro uno por uno. Vale, ¿Vale? gracias. Ajá, sí. Ok, ¿dónde estamos? Acá. Listo, ok. Ahora sí, les voy a compartir pantalla. Y la vez pasada nos quedamos justamente en los principios de inversión responsable, que son específicamente para empresas del sector financiero, no específicamente bancario y de inversiones. Bien, ok, entonces antes del cuestionario, ¿no? De dejárselos para que lo apliquen, vamos a dejarles una herramienta web para la actividad a distancia, que es específicamente los principios del desarrollo sostenible, para que ustedes vayan comparando, ¿no? Lo que nos plantea tanto en el Pacto Mundial, los 10 principios, que son propuesta directamente pues, de los grupos empresariales, y los principios de responsabilidad, de inversión responsable, ¿no? Entonces, van a revisarlos ustedes para ver si efectivamente estas propuestas que hacen desde el sector privado y específicamente desde el sector bancario, pues justamente se acoplan con estos principios de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, eso va a ser para esta semana, la actividad a distancia, y para la siguiente, entonces, ya empiezan ustedes a aplicar la herramienta que vamos a conocer hoy para medir justamente este tema de transparencia en las empresas. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Alguien? ¿No? Ok, vale. Bien, entonces nos quedamos en esto, ¿no? Que el sector ha integrado estos criterios de ambiente, social y gobernanza a justamente estos principios, ¿no? Para dar orientación a los inversionistas de cuáles son esas empresas que están avanzando en estos 3 ámbitos, que efectivamente están realizando acciones para disminuir los impactos ambientales, que tienen muy claro su papel, ¿no? Dentro de la comunidad, por lo cual son responsables en materia de las condiciones de sus trabajadores y de la protección de datos y de que se cumplan los derechos humanos en general en toda su cadena productiva, y que obviamente también son empresas que están avanzando, que están estableciendo directrices muy claras, que hacen pública su información para asegurarse de que los miembros de su empresa ni la empresa misma pues se presta a acciones de corrupción y soborno, y que además sí promueve una claridad, una participación democrática de los propietarios, ¿no? De los accionistas dentro de la empresa. Luego entonces, pues justamente nos queda este asunto de preguntarnos, bueno, ¿por qué los ODS son importantes para las empresas? Y en particular, sería como excelente que todas las empresas se preguntaran esto, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, para poder proponer o participar estos temas, si no viene desde arriba, que ellos mismos quieran empezar a aplicar el compliance, quieran empezar a aplicar los principios de inversión responsable,
muchas veces es muy difícil, ¿no? El poderlos implementar, el poderlos incorporar. Entonces, lo ideal sería que ellos mismos se hicieran estas preguntas, pero si no, pues justamente nosotros tenemos que respondérnoslas para empezar a aplicar sistemas de gestión ambiental, de gestión anticorrupción dentro de las organizaciones. Entonces, lo primerito es, ¿por qué los ODS son importantes? Teóricamente, nosotros ya estamos en posibilidad de responder esto, ¿no? Ya vimos justamente en la primera unidad todo lo correspondiente a por qué la importancia de los ODS, de qué forma se relacionan con el medio ambiente, con las cuestiones laborales, con las cuestiones sociales, con las cuestiones económicas. En segundo lugar, esto es algo también que hay que recalcar dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Por qué los ODS son importantes para la sociedad? Es decir, ¿de qué forma puedo yo obtener un beneficio no económico, no financiero, en la medida en que integro estos ODS, pero también en la medida en que yo soy un centro que puede aportar beneficios a la sociedad, ¿no? Y también hay que tratar de desarrollar justamente esta idea en cada uno de los directivos o de los propietarios, demostrarles por qué los ODS son importantes también de forma individual, ¿no? Es una forma de concientizar y de generar justamente entonces esa postura, ese enfoque dentro de las organizaciones de que independientemente de a qué se dediquen, pueden obtener beneficios personales, beneficios para la organización y beneficios para la sociedad en la medida en que se van integrando acciones para avanzar en este tema de los ODS. Luego entonces recordemos, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada. Este tema de transparencia, pues justamente se basa en acciones que se pueden encaminar para alcanzar el objetivo 16, que nos dice promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Y establecer dentro de las metas, para este objetivo, reducir corrupción, soborno, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles. Es decir, aquí nos atañe justamente a todas las organizaciones de la sociedad, públicas, privadas, sociales, individuales, para garantizar un acceso a la información, ¿no? Y que además sean claros en la medida de las posturas en cuanto a defender estas libertades fundamentales, ¿no? Acatar, por supuesto, leyes nacionales, ¿no? Es obligatorio, pero también acuerdos internacionales en materia justamente de esta garantía de las libertades fundamentales de las personas, ¿no? Entre ellas, pues ya sabemos que está el tema de medio ambiente como garantía, entre ellos ya sabemos que está el tema de derecho al empleo, ¿no? También como una garantía, el derecho a la salud y el derecho a la educación, ¿no? Estos son acuerdos internacionales que también deben de incorporarse dentro de estos enfoques, ¿no? Y entonces ahí nosotros podemos identificar que justamente este ODS pues habla de la importancia de que exista no solamente un gobierno que sanciona o que se encarga justamente de revisar estos temas de transparencia, sino que todas las instituciones, desde su papel, pueden aportar justamente a esta responsabilidad, ¿no? Que se tiene en materia de garantías de los derechos fundamentales. Y entonces justamente aquí entra este ODS que nos va a hablar sobre el compliance. El compliance, justamente la palabra compliance viene de cumplimiento, ¿no? Es decir, de cumplir con aquellas normas nacionales, internacionales, con las garantías y derechos fundamentales, pero además con hacer transparente esa información, ¿no? Con mostrarla, con que sea claro para todos los que pueden participar. Y justamente este tema del compliance,
pues se adhiere a estos 10 principios del Pacto Mundial que ya revisamos, que son acciones específicas en las cuales se puede avanzar desde las empresas, ¿no? En estos temas de respeto a los derechos fundamentales. Una parte importante es justamente entonces decir, bueno, ¿por qué si tú no reconoces aún por qué son importantes los CDS? Pues yo te puedo dar algunas ideas, ¿no? Obviamente va a haber más razones, pero por lo menos nosotros podemos hablar de estos beneficios que pueden obtener las organizaciones sociales, empresas o organizaciones de la sociedad civil cuando se adoptan justamente los objetivos de desarrollo sostenible como parte de la agenda propia también de la organización, ¿no? Y uno es que justamente al adoptar los ODS y hacerlo público, pues va a permitir acceso a nuevos mercados, ¿no? Estos mercados que están interesados justamente en la protección al medio ambiente, en la protección de los derechos humanos, en el respeto a los trabajadores, ¿no? Ya comentábamos hace poco, ¿no? Que hay datos de que estas nuevas generaciones, pues una parte fundamental de cómo deciden comprar o qué deciden comprar, pues justamente va por el hecho de también que les ofrezca algo más que el simple producto, ¿no? Y que eso algo más sea cuestiones a favor del medio ambiente o cuestiones a favor de la sociedad, ¿no? Es decir, que se observe que las empresas están involucradas. Y también, ¿no? Al buscar dónde trabajar, pues también se buscan instituciones que tengan estos principios de responsabilidad, ¿no? Entonces, también al adoptarlos, pues nos va a permitir el ahorro en costos, ¿no? ¿Qué tipo de costos? Pues justamente aquellos costos que nos puede implicar el que si no cumplimos, ¿no? Con esta transparencia, con esta gobernanza, pues obviamente en algún momento alguien se va a dar cuenta, ¿no? Nos puede denunciar de que no estamos cumpliendo, por ejemplo, con los derechos fundamentales o que tenemos prácticas corruptas o que se han realizado sobornos, ¿no? Es decir, por ahí dicen que la verdad siempre se hace visible. Entonces, simplemente si no se acatan las normativas locales, pues obviamente eso puede implicar multas, ¿no? Ya habíamos comentado de este caso, por ejemplo, de la empresa de Volkswagen, ¿no? Que decía que tenía un sistema que no contaminaba y bla, bla, bla. Y cuando salió a la luz que sí lo hacía, pues además, por supuesto, de sus respectivas multas en Estados Unidos que le cargaron, pues eso le pesó en cuanto a la presencia de la empresa en el resto del mundo, ¿no? Justamente golpeó la confianza que durante muchos años se le había tenido a esa empresa. Otra de las ventajas de adoptar los ODS, pues es que puede generar alianzas con los diferentes actores con los que tiene que tratar diariamente, con proveedores, con acreedores, con empresas que están interesadas, ¿no? Ya, por ejemplo, ustedes han visto que dentro de los estados financieros hay normalmente en la parte de activos fijos unas cuentas, bueno, de activos no circulantes, unas cuentas que normalmente se llaman inversiones en valores, ¿no? Que implica que la empresa tiene inversiones en otra empresa, puede ser que tenga acciones o que pueda tener algún tipo de derecho, título sobre esas empresas, ¿no? Entonces, justamente el desarrollo de los mercados de carbono ha permitido estas alianzas, ¿no? Que haya empresas grandes que a lo mejor ellas no pueden reducir sus impactos al medio ambiente, pero sí pueden incorporar inversiones en empresas que sí lo están haciendo, que son de origen sustentables o que están teniendo avances con la idea justamente de promover ese avance. Si no se puede hacer dentro de su misma empresa, ¿no? Reduciendo a lo mejor los niveles de producción, sí lo pueden hacer en conjunto al apoyar empresas que están justamente teniendo avances en estas normas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, estos principios
de inversión responsable, donde justamente se promueve las empresas que tienen enfoques ambientales, sociales y anticorrupción, como opciones dentro de los portafolios de inversión, ¿no? También tenemos, por ejemplo, bancos que ya dan específicamente créditos o financiamientos con tasas de interés preferencial para empresas que buscan aplicar mejoras en procesos, que pueden ser procesos administrativos o procesos productivos, que van a disminuir sus impactos en el medio ambiente, ¿no? Los famosos préstamos verdes o inversiones sostenibles. También, por supuesto, pues pueden obtener contratos en licitaciones con el sector público cuando se hace evidente que efectivamente se están avanzando en estos ODS. Hay una mejora también de la reputación y la confianza que se tienen las marcas, ¿no? Es decir, si se adoptan, si se están llevando acciones realmente, si se incorporan a sus procesos administrativos y a sus procesos productivos, eso también obviamente se puede comunicar, ¿no? Se elaboran estos planes de mercadotecnia que integran justamente la comunicación de estos avances, de estas acciones, y eso mejora la reputación de las empresas. Y además también se pueden adelantar a normativas. Es decir, si las empresas ya están cumpliendo con esto, ¿no? Las siguientes leyes que salgan, pues obviamente ya van a estar ellos avanzados en eso y no les va a costar ningún tipo de trabajo el adaptarse a las nuevas situaciones. No van a tener que gastar a lo mejor en alguien que se encargue de implementar las nuevas normativas en sus procesos, ¿no? Y también, bueno, aquí no viene, pero se puede justamente participar también a lo mejor en etiquetas y distintivos ambientales que ayuden a mejorar esa reputación de las empresas. Entonces, estas son como las ventajas de las que les podríamos hablar a estas instituciones para que ellas noten cómo sí se abren nuevos espacios a partir de que se van adoptando justamente la Agenda 2030 y en particular estos temas de transparencia y de gobernanza dentro de su institución. Tenemos entonces que particularmente este objetivo de desarrollo sostenible 16 que nos busca el desarrollo de instituciones sólidas, pues implica que va a haber una reducción de las formas de violencia de cualquier forma, ¿no? Explotación, abuso, específicamente contra niños, que además es parte de los principios del Pacto Mundial, que se va a trabajar contra la corrupción y los sobornos, a reducir flujos financieros ilícitos, es decir, evitar, por ejemplo, el lavado de dinero, la inversión en empresas que desarrollan armas, que se encargan de recuperar o devolver activos robados, ¿no? Ahí se va a trabajar en conjunto y de forma conjunta con los gobiernos, pues se va a combatir también el crimen organizado al no aceptar, por ejemplo, corrupción, sobornos, lavado de dinero, y que obviamente entonces se va a transitar y se va a ayudar a transitar a la sociedad en su conjunto hacia un Estado de Derecho e igualdad de acceso a la justicia, ¿no? Se ha identificado, por ejemplo, a nivel internacional que justamente muchas empresas y algunos sectores en particular sirven para lavar estos flujos de dinero, ¿no? Para maquillar de dónde provienen. Y que también, por supuesto, a nivel internacional y ya a nivel de las grandes empresas financieras o de los bancos, tienden a invertir en empresas que se dedican a la producción de armamento o venta de armamento, porque suele ser muy rentable, aunque son actividades ilegales en muchos países, ¿no? Entonces, justamente eso habla de hacer una conciencia en las empresas, no importa si son pequeñas o si son grandes, para tratar de disminuir, ¿no? Estas cuestiones que pues dañan en general a la sociedad. Se promueve también, por ejemplo, que haya información efectiva, responsable y transparente en las instituciones, que sean responsables, incluyentes,
que promuevan esta participación de los diferentes agentes, ¿no? Es decir, de la ciudadanía, de los trabajadores, de los proveedores, de toda la cadena, ¿no? de producción o de comercialización. Que además también permita la toma de decisiones y genere una identidad legal para todos, es decir, que todos están transitando por la vía de la legalidad, que permite el acceso a la información, que nos habla justamente de que está defendiendo o está apoyando estos derechos fundamentales, ¿no? Estas libertades fundamentales, y que obviamente incorpore este enfoque de los derechos humanos en cualquier tipo de institución que sea nacional, y además que se incorporen leyes que no sean discriminatorias, ¿no? Y que se elimine cualquier tipo de discriminación dentro de las empresas. Decíamos entonces que hay algunos ODS que tienen más oportunidades en ciertos sectores. Y decíamos, ya existen estos fondos, pero también es una oportunidad para que todos los bancos vayan incorporando, por ejemplo, nuevos productos para poder lograr la inclusión de algunos grupos, como por ejemplo las mujeres o las personas con alguna discapacidad, para evitar también el trabajo infantil. Financiar prioridades nacionales de desarrollo, es decir, lo referente a energía, infraestructura limpia, financiar la sostenibilidad, ¿no? Para evitar justamente crisis futuras de alimentación, financieras, que además también sea parte, ¿no? De esos apoyos que recibe el gobierno para combatir el crimen financiero, ¿no? En la medida en que las empresas son transparentes, pues entonces, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, pues sabe que son empresas que no van a incurrir en estos actos de corrupción o de lavado de dinero. Y, por supuesto, decíamos esto, pues les ayuda también a irse adelantando. Por ejemplo, ahorita se está trabajando justamente en iniciativas de ley en materia de transparencia, ¿no? De transparencia tanto de pymes, se me olvidó buscar la liga, pero se las voy a compartir en el Classroom. Tenemos ya una ley, ¿no? En cuanto a las responsabilidades de las empresas en la Ciudad de México, y se está trabajando en una iniciativa para las responsabilidades de las empresas a nivel federal. Entonces, estos temas ya se van observando que tienen que legislarse. Hay muchas cuestiones que no se han legislado, particularmente lo que tiene que ver, por ejemplo, con las actividades económicas relacionadas con Internet, la famosa economía digital. Hay muchas cuestiones ahí que faltan por legislarse. Hay nuevas formas de crimen financiero, desde, por ejemplo, este asunto del desvío de fondos, de la evasión fiscal, del lavado de dinero, que también faltan mucho de regular. Entonces, ahí sí se observa que ya se está avanzando en iniciativas de ley, y entonces justamente el adoptar la Agenda 2030, pues les ayudará a las empresas a acercarse, ¿no? A adaptarse antes de que lleguen esas propuestas de ley. Ellos ya están avanzando en ese camino. Algo importante es que, pues justamente no solamente hay que cumplir porque lo dice la ley, ¿no? Sino que hay que cumplir incluso más allá de lo que la ley solicita, porque eso implica que se tiene una ética, que se tienen valores y que se van a trabajar en consonancia con esos valores, y que además se va a educar a los miembros que participan en esas organizaciones sociales justamente para trabajar en la medida de disminuir estos asuntos de corrupción, sobornos, y avanzar en la gobernanza de las instituciones. Eso lo permite, por ejemplo, tomar una responsabilidad en cuanto a capacitar, ¿no? A los colaboradores en estos temas de compliance. Les ayuda a gestionar posibles riesgos, ¿no? Se previenen. Antes, por ejemplo, de que alguien los acuse de algún actuar en contra de los derechos fundamentales, ellos ya están trabajando. Tenemos por ahí, ¿no? Que, por ejemplo, de repente puede haber empresas que a lo mejor tienen una idea de negocio, pero si no están dentro de estos principios, puede ser que en algún momento se opongan, ¿no? Las personas que se encuentran en la cercanía geográfica, y que se opongan realmente a esos proyectos, ¿no? Por cuestiones que pueden ser ambientales o de derechos humanos,
Y eso les va a costar a las empresas, ¿no? Además, con el uso, por ejemplo, de las redes sociales, ya también las denuncias cunden muy rápido, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este asunto del desmonte en Tajamar, que también se hizo un movimiento muy rápido y muy fuerte gracias a las redes, ¿no? En estos, por ejemplo, movimientos para proteger bueno, apoyar a la comunidad huixarica, para que no destruyeran Wirikuta, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en las denuncias que de repente hacen, ¿no? De que tal empresa atropelló un perrito y empiezan rápidamente en sus redes sociales a decirles, ¿no? O sea, respondan, háganse responsables, castiguen al que lo hizo de sus empleados o de sus trabajadores. Entonces, justamente pueden evitar ellos ese tipo de riesgos, ¿no? Decíamos riesgos además de multas, porque no están cumpliendo con las normativas. Hay también, por ejemplo, una responsabilidad en cuanto a facilitar a los colaboradores también una capacitación en estos temas reputacionales, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo previenes? ¿Cómo solucionas cuando ya te explotó el problema y no lo tenías considerado? Ayuda a desarrollar manuales de procedimientos para que todos los miembros de una organización social sepan cómo deben actuar cuando se presenta una situación de corrupción, de soborno, de no respeto a los derechos o garantías fundamentales. También permite, por ejemplo, el capacitar, ¿no? Es una parte de las responsabilidades capacitar en términos de transparencia. Y todo lo que tiene que ver con el compliance, que ahorita vamos a ver también, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las acciones que pueden llevar las empresas para cumplir con este ODS en particular? Uno, pues cumplir con la legislación nacional, elaborar una política contra el acoso o violencia, tener códigos éticos, ¿no? Por lo menos incluirlos dentro de los valores de la empresa, tener capacitaciones continuas en materia de transparencia y derechos humanos, que se instaure políticas de prevención de delitos, ¿no? Y también contra fraudes, tanto dentro de las empresas como de las empresas hacia afuera. Evaluar las operaciones de la empresa para minimizar cualquier impacto negativo derivado justamente de impactos al medio ambiente, de impactos en riesgo reputacional, y mantener una relación, ¿no? Que esté acorde con el derecho internacional. Otra de las cuestiones, ¿no? Muchas veces cuando las empresas tienen este enfoque de que no solamente quieren ser empresas nacionales, sino quieren empezar, ¿no? También a incurrir en mercados internacionales, pues también implica que si ellos empiezan a adoptar, ¿no? Estos ODS, van a estar a la altura de cualquier empresa internacional. Entonces, en el momento en que les pidan, oye, pero tú estás alineada con la Agenda 2030, sí, claro, desde antes, ¿no? Inclusive de participar a nivel internacional, yo ya había hecho mi alineación con los ODS. ¿Qué se recomienda para identificar primero cuál es la situación actual de las empresas? Pues realizar un primer diagnóstico, ¿no? Y ahí preguntarse si toda la entidad sabe qué es lo que hace cada una de las áreas y en qué situaciones se encuentran en materia, por ejemplo, en este caso específico de transparencia, pero dentro de esa transparencia, pues también este tema de medio ambiente, de aportaciones sociales y de gobernanza dentro de la empresa. Después se recomienda, bueno, planificar acciones específicas derivadas, ¿no? De lo que ya identificamos en el diagnóstico, que hace falta cumplir o que hace falta avanzar, pues poder decidir qué acciones van a servir para fortalecer estos temas, ¿no? De gobernanza. Por ejemplo, ¿no? Puede ser un primer objetivo que toda la empresa cumpla con 3 capacitaciones en el año sobre compliance, dentro de las horas laborales y además considerando que va a ser cierto número de horas, ¿no? Aquí es una propuesta, pero se puede decidir, ¿no? Por empresa, de cuántas horas va a ser cada una de las capacitaciones. Y luego, dar a conocer la Agenda 30 en su entidad, en la empresa, ¿no? En la organización social y por qué es importante, y especificar, ¿no? Cuáles son estas acciones que particularmente la empresa está desarrollando para alinearse con la Agenda 2030.
Y finalmente definir estrategias, ¿no? Una vez que ya sabemos que todos están informados de este trabajo que está haciendo la empresa, la organización social, pues entonces identificar cómo vamos a aplicar estas acciones o acciones posteriores a partir de preguntarnos con qué recursos se cuenta, cómo se pueden implementar y cuáles son los resultados, ¿no? Obviamente para implementar las estrategias tenemos que haber llegado ya a esta parte de, pues de convencer, ¿no? a los directivos de por qué es importante alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces también ya ellos están seguros en que efectivamente quieren llevar a cabo acciones para poder alinearse a esa Agenda 2030. Que es importante, ¿no? Una vez que ya se está estableciendo estas políticas, que haya una información dentro de todo el equipo, ¿no? Es decir, no nada más que están convencidos los directivos, sino que efectivamente todo el equipo está informado de que se está avanzando en ese tema. Que todos tengan este principio de capacitarse, ¿no? Desde los que están implementando las estrategias, como por supuesto los trabajadores sepan que es parte de los beneficios que pueden obtener dentro de esa empresa, ¿no? La capacitación, no verlo como, o no hacerlo ver como que es obligatorio para todos y es una carga más, sino que ellos mismos, ¿no? Están obteniendo algo en la medida en que se están informando, capacitando en estos temas. Hay algunas instituciones que dan herramientas gratuitas, que justamente es una de las que vamos a ver ahorita, y tener claro siempre para todos los miembros de la organización, todos, que el trabajo que realizan impacta al mundo y impactan su mundo alrededor, ¿no? Por lo tanto, entonces, es importante tener siempre bajo primer principio, primer valor, que se trabajan con personas y todo lo que se genera en las empresas, tanto productos como servicios, son para personas, ¿no? Entonces, por eso importa el tomar acciones específicas para mejorar el bienestar del conjunto de las personas, ¿no? Esta herramienta que vamos a ver es esta, se llama así, Caja de Herramientas de Integridad Corporativa. La desarrolla esta institución que se llama Integridad Corporativa, que está organizada con el PNUD, con el Programa de Medio Ambiente, con la Iniciativa de Integridad Empresarial y con la Oficina de la Commonwealth para el extranjero, no para el exterior. Entonces, vámonos, yo creo que, bueno, ok, rápidamente vemos esto. Hay diferentes cursos ahí mismo en esa página, gratuitos, que pueden ayudar para la implementación de estos temas del compliance. Y es algo importante siempre el incorporar esta cultura de la transparencia, ¿no? Que implica que se tiene una comunicación interna que refleja los valores de la empresa, lo primerito, que pone foco en que deben de ser claros, sinceros, ¿no? En cuál es la situación actual, no importa si nunca se han incorporado estos temas de transparencia, no importa si la empresa tiene que pues hacer notar que nunca han llevado a cabo, es más, que no son transparentes. Lo importante es que sean sinceros consigo mismo y tengan la disposición a avanzar, ¿no? Es importante también, por ejemplo, informar todos los cambios que se hacen en las empresas de forma rápida y clara pues a todos los miembros de la cadena, desde clientes hasta proveedores, los mismos trabajadores. Permitir que los trabajadores tengan acceso a documentos relevantes de la empresa y mantener actualizadas, esto se recomienda, ¿no? Mantener actualizadas las redes sociales con lo que se está haciendo, ya sean acciones que nos están permitiendo avanzar, ya sean modificaciones a los productos de las empresas, para justamente pues lograr que la empresa tenga una cultura de la transparencia, porque además eso les ayuda también a reducir estas cuestiones de corrupción y a elevar a todos los que participan o están tocados por las actividades de la empresa, pues avanzar en los estándares, ¿no? de ética, de buenas prácticas y evitar sobre todo el nepotismo. Vamos entonces directamente a la herramienta. Les dejo de compartir
Y les voy a compartir ahora la página de internet. Déjenme ver dónde está. Acá está. Ay, no, esta no es. Me confundió el muñequito. Ok, otra vez. Acá está. Listo. Esta es la página. De una vez les pongo acá la liga. Particularmente es este, ¿no? Justamente el autodiagnóstico de integridad corporativa. Hay la posibilidad de descargarlo, tanto en Word como en PDF, o consultarlo en línea, ¿no? Tiene un manual, es decir, al principio primero nos va explicando, ¿no? Justamente nos va definiendo por qué es importante, cómo se gestionan los riesgos, qué tipo de riesgos pueden tener las empresas. Tiene su propio manual, ¿no? Si consideramos que necesitamos conocer más antes de aplicarlo. Y tiene como tal las plantillas y la posibilidad aquí de hacer el diagnóstico. Tiene su tutorial. Y en línea se puede resolver. Es un poco largo. Es un poco largo. Ah, y además, vean, tiene justamente este asunto de ¿cómo se llama? De incorporar también para grupos, ¿no? Por ejemplo, con alguna discapacidad, cumple también con este asunto de que sea tanto visual como auditivo, ¿no? Es un poquito largo, entonces sí es importante también que se tomen el tiempo para hacerle aplicarles el cuestionario a la empresa. A lo mejor no se lo apliquen de una sola vez, tal vez en 2 o 3 días diferentes, también como para que no se desesperen, ¿no? Esto es para hacerlo en línea, pero aquí podemos descargarlo, que de hecho ya lo había descargado yo, pero vamos a descargarlo aquí para abrirlo rápidamente. Para que ustedes lo vean. Y entonces dejo de compartir para compartir el archivo. Listo. Ok, tenemos entonces, ¿no? Que este es un diagnóstico para manejo de riesgos de corrupción. La idea es identificar si la empresa, por un lado, tiene riesgos de corrupción y por otro lado, sabría cómo manejarlos, ¿no? Y justamente las acciones que se van a tomar para evitar estos riesgos de corrupción, pues tienen que ver con la transparencia y con la gobernanza. Primero, identifica cuáles son los posibles tipos de riesgos a los que se puede enfrentar la empresa, ¿no? Riesgo estratégico, relacionado con si tiene o no definidas sus políticas. El riesgo operativo, cuando, por ejemplo, hay algún problema, ¿no? Dentro de la empresa, sobre todo asociado, por ejemplo, a posibles quejas por alguna situación, ya sea por sus productos, por sus acciones, por su participación, ¿no? Los riesgos financieros, que esto tiene que ver particularmente con los temas de estabilidad, ¿no? Financiera de las empresas, el riesgo de cumplimiento asociado con las leyes nacionales, particularmente aquí se refiere, o las preguntas que se van haciendo son con respecto al cumplimiento de los impuestos. El riesgo de tecnología,
que es, por ejemplo, uno de los principales es si no se cuenta con un sistema de contabilidad automatizado o no hay personal capacitado que pueda manejar este tipo de sistemas. Después nos identifica cómo sería el impacto. Nosotros tenemos que irlo decidiendo, ¿no? ¿Cuál es el tipo de impacto que tiene? Por ejemplo, si nos puede dañar la reputación de la compañía, si puede disminuir o incrementar los clientes, si tiene algún tipo de impacto relevante en otras áreas, puede ser en los procesos productivos, puede ser en la calidad, puede ser en la gestión de personal. Si hay algún tipo de impacto donde además quienes se encarga de regular podrían ponernos una multa o cerrarnos el negocio o cualquier cuestión, ¿no?, relacionada con quienes regulan. Impactos que, por ejemplo, afecten incluso demandas a la empresa y los impactos financieros que representen un impacto más allá del 25% de los ingresos. Y también analizamos la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Pues tal vez una vez en un año, una vez en 6 meses, o es raro, ¿no?, de forma aislada, o que ocurra a muy largo plazo, ¿no?, una vez cada 3 años. Después nos habla entonces, el riesgo va justamente a analizar si hay algún tipo de acciones que ya se estén tomando como medidas de control, ¿no? Por ejemplo, aquí si existen políticas, procesos y procedimientos escritos para mitigar ese posible riesgo, se le llama el subriesgo. Entonces son diferentes preguntas, ¿no?, específicamente para saber si ya está preparada la empresa para poder gestionar sus riesgos, ¿no? Después tenemos ya específicamente en cuanto a la gestión de los riesgos de corrupción, se identifica si se está adaptando el actuar de la empresa con la legislación, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que si ya se tienen medidas claras para evitar el soborno, qué medidas se van a tomar si es que hay se identifica una participación ilícita en procedimientos administrativos, ¿no?, intentos de soborno o de comprar, por ejemplo, a funcionarios, tráfico de influencias. Después viene aquí la parte de, de, de ir llenando, ahora sí, ¿no? Vamos a ir llenando. Si no lo hacen en línea y lo hacen acá, bueno, entonces aquí tienen ustedes que irlo redactando. Hay que identificar los tipos de corrupción en los cuales se podría ver involucrada la empresa, ¿no? No que lo haya hecho, sino que se podría ver involucrada. Por eso es que son riesgos primeramente, ¿no? Los diferentes tipos de producción, según estos que tenemos aquí, ¿no? Están aquí. Nos dice de acuerdo a los artículos, pero si ven aquí ya están, ¿no?, disponibles. ¿Cuáles son las sanciones que ha tenido o a las cuales se podría arriesgar? Esto también para hacerle muy claro, ¿no?, a quien se le está haciendo la auditoría de cómo es esta situación. Y los posibles controles, si es que ya tiene la empresa algún tipo de control, colocar aquí los que existen, y si no, pues entonces dentro de las acciones se hará la propuesta. Identificar los impactos que se pueden tener respecto a esos riesgos identificados y cómo los va a gestionar la empresa. También aquí incorpora, ¿no?, una guía como para priorizar los diferentes tipos de producción que pueda haber y poder calificar el impacto de alto, medio, bajo. Y después viene justamente la tablita, ¿no?, que nos dice, bueno, cómo se pueden calificar de alto, medio, bajo estos diferentes tipos de corrupción que se pueden encontrar en las empresas en general, ¿no? Y ya después entonces se va haciendo este mapa de riesgos. ¿Existe o no existe?, ¿no? Y ya entonces aquí marcamos, pues sí, y ya le colocamos su color de tipo de impacto que puede tener. Lo mismo acá en un monitoreo de riesgos, va directamente inclusive con preguntas, ¿no?, para saber cuáles son las acciones que ya está tomando en cuenta la empresa. Si no tiene ninguna, pues simplemente vamos a poner ahí ya sea una rayita o no hay datos, ¿no?, como tal, si no está llevando ya a cabo ninguna de esas acciones.
Nos especifica además también, ¿no? Aquí nos da un datito, ¿no? De cómo se califican las empresas, si son micro, pequeñas, medianas o grandes. Y después viene la guía, que es como un checklist, ¿no? Donde van claritos las preguntas, tenemos que responder si cumple o no, y la ponderación que se le va a dar sobre una base 100 de importancia o del riesgo. Si ya se está participando, entonces se puede poner aquí algunas evidencias, es como anotaciones o observaciones, ¿no? De si se encuentra o no se encuentra, si está en proceso, si se tenía uno pero ya no se ha actualizado, ¿no? Es decir, ese tipo de observaciones. Y va además entonces por secciones, que es si existe o no manual de organización y procedimientos con respecto a los códigos de conducta, a sistemas de control, vigilancia y auditoría, sistemas de denuncia, ¿no? En caso de que se encuentre alguna situación, que exista por lo menos la vía para canalizarlas, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación, si existen, ¿no? Estos procesos de capacitación, la política de recursos humanos, ¿no? Para ver si cumplimos, ¿no? Con esto del ODS 16, si existen mecanismos de transparencia y publicidad de los intereses de la empresa. Y una vez que terminamos eso, pues entonces ya podemos aquí hacer un resumen de los datos importantes que encontramos en esa sección en particular, ¿no? Y eso será justamente lo que le presentemos a la empresa, bueno, todo el cuestionario, pero en particular esto, aquí nosotros vamos a colocar el porcentaje de avance, cuáles son algunas acciones que puede llevar a cabo. Si nosotros ya las conocemos, por eso les pedí que identificaran también el organigrama, quiénes son las áreas responsables de aplicar estas cuestiones y la propuesta de para cuándo podrían cumplir ya con esto. Esta obviamente se hace una propuesta y se revisa con las empresas, ¿no? Que ellos sean exactamente los que digan para cuándo pueden cumplir. Incluso si ya cumplen con ello, por ejemplo, ya existe su código de conducta, pues entonces le ponemos aquí, ¿no? Ya cumplió. Y también se reflejará entonces acá en la parte respectiva de esas políticas. Y bueno, esta va a ser entonces la herramienta que vamos a usar para medir justamente esta cuestión de la transparencia en las empresas. Se las voy a dejar ya la liga ahí disponible. De hecho, ya se las puse en el Classroom. Ya está ahí esta página de integridad corporativa. Pero bueno, eso es para que ustedes lo vayan revisando con tiempo, vayan pensando cuánto tiempo necesitan para responderlo, si se lo van a aplicar en 2 o 3 sesiones a la empresa. Y la próxima sesión, ahora sí, vemos la herramienta para presentar los resultados del cuestionario de circularidad, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Profesora, yo tengo una duda. Bueno, ya aplicamos el cuestionario de economía circular, pero al momento de que se finaliza y nos da la evaluación, no me arroja el resultado, se queda cargando. ¿Se trabó? Pues Sí, no. a veces pasa, como es mucha información, pero si no, vuélvalo a hacer, por eso les decía, de preferencia, hagan impresiones de pantalla. Sí, es que ya, o sea, yo tengo las impresiones y dupliqué las respuestas para ver si me lo arrojaba. Y lo he intentado en distintos horarios y no. Y se traba. No me arroja el resultado, se queda ahí cargando. Ok, no importa, cuando organicemos la información, de todos modos vamos a reorganizar eso que da para dar justamente un resultado, ¿no? Por ahí Lilian tenía una recomendación. No, nada más quería comentar que igual me pasa lo mismo que la compañera. De hecho, traté la semana pasada varios días y ninguna ocasión me arrojó los resultados. Entonces lo que hice fue lo mismo, hacer las capturas de pantalla de los resultados, bueno, de la encuesta, y al final pues sí, no arroja nada de resultados. Ok, no importa, de todos modos en la forma como nosotros lo vamos a organizar, nosotros mismos vamos a presentar el resultado, ¿vale? Ok. Nada más que quería acabar este tema de transparencia, para ya poder avanzar en cómo vamos a ir presentando los resultados. ¿Va que va? Lo vemos entonces la próxima sesión. ¿Listo? Les voy a dejar este material que les decía para el trabajo a distancia de los principios. Ustedes lo que tienen que es revisarlo y después observar cuáles de esos principios de sostenibilidad general
sí realmente están siendo retomados por estos principios del Pacto Mundial y por los principios de inversión responsable, ¿vale? Sí, profesora. Sí, listo, chicos. Entonces, nos vemos la próxima sesión y que tengan una excelente semana. ¿Va que va? Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Cuídese. Nos vemos. Buen día, maestra. Gracias. Buen día, Luis.